Vamos a ver la segunda parte de estas dos fuerzas postreras de los últimos tiempos. Estamos mirando ese tema de escatología. A lo mejor dirán ustedes que esa escatología es el estudio de profecías de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Lo puedo decir así con esas palabras. Así que vamos a ver la segunda parte de este tema. Y quiero que veamos, porque en estos tiempos en los que vivimos, vemos la razón por la cual Dios se está moviendo tan rápidamente. Algunas personas todavía creen que las cosas van a volver a la normalidad de lo que se vivió antes del 2020. De aquí se va a desbaratar todo una vez más, lo hemos estado diciendo. La venida de Cristo está a las puertas. Si hay un tiempo en el que tenemos que estar buscando al Señor, es en ese tiempo. Si hay un tiempo en el que tenemos que seguir proclamando a Cristo Jesús, es en ese tiempo. Y quiero que lo veamos en esta tarde. Vayan conmigo ahí a Apocalipsis capítulo 16. Pongan una marca en capítulo 16 de Apocalipsis. En el capítulo 16 de Apocalipsis, pongan una marquita ahí. Pero vayan conmigo al Deuteronomio 33. Solamente vamos a ver unos versículos y de ahí pasamos a Apocalipsis capítulo 16. Porque vamos a ver cómo es que el Señor va a juzgar a este gobierno de los últimos tiempos, este gobierno que representa al imperio renaciente de Roma. Y este imperio renaciente de Roma, en estos tiempos, en el año 2022, lo miramos la semana pasada, de cómo es que este imperio renaciente de Roma es la Unión Europea. Es la manera en que lo describe el Señor. Lo miramos también en Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, cómo es que Nabucodonosor tiene este sueño de esta gran estatua, que son todos los reinos que van a existir hasta que Jesucristo venga y establezca su reino sobre la tierra. En Daniel capítulo 2, en el capítulo 7, Daniel es el punto de vista de Dios. Y Dios le da a Daniel esta visión en sueño de estos 4 reinos y del último reino que es tan feroz, tan horrible, que lo describe en el capítulo 13 de Apocalipsis y el capítulo 16. Pero vean lo que dice en Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33, Dios obra de una manera, Dios no va a sobrepasar el pecado. Quiero decirles esto. En veces pensamos que Dios puede sobrepasar el pecado cuando abiertamente alguien está en contra de Dios, de lo que Dios ha establecido. Pero en el capítulo 33, capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 13, vean ahí el versículo 13. Dice, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Es una bendición básicamente hacia Israel, la manera en que Dios quería bendecir a José. Dice el versículo 15, dice, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, con los mejores dádivas de la tierra, su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es el príncipe de entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, sus cuernos como cuernos de búfalo. Con ellas corneará a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Dios quería usar a Israel. Y Israel le falló a Dios.
Y las bendiciones de Israel fueron dadas a gentiles, a pueblos gentiles. Y cuando Israel no quiso tomar esa bendición, Dios la quitó de él. Y vemos que en este último tiempo en el que vivimos, Dios se encargó de dar esa bendición a una nación donde se exaltaba el nombre del Señor, donde se proclamaba el Evangelio de Cristo, donde se costara lo que costara, se llevaba el Evangelio a cualquier parte del mundo. Estados Unidos de América del Norte. Pero Estados Unidos de América del Norte empezó a dejar a Dios. Empezó a pasar leyes que prohibían leer las escrituras en las escuelas. Y el crimen se disparó tremendamente. Eso sucedió en 1960. Y algo increíble de lo que pasó es que Dios usó a esa nación para poder bendecir y llegar hasta los confines de la tierra. Y quiero que vean el versículo 17, porque cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios no quiere la bendición de Dios, Dios va a dar esa bendición a alguien más. Dios se va a mover de una manera especial a través de su iglesia, amén. Nada más que hay hijos de Dios e hijas de Dios que no creen esa parte. Aún evangélicos hoy en día no creen esa parte. Creen que la bendición es simplemente tener para ellos mismos. La bendición es para que otros lleguen a conocer a Cristo Jesús como lo fue nosotros a través de Israel. Vean el versículo 17, dice, con ella correrá a todos los pueblos hasta los confines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Y de ahí habla de la bendición, de cómo Dios, las bendiciones que Israel no quiso, Dios las dio a otras naciones. Dios lo hizo con Babilonia, lo hizo con Grecia, lo hizo con los medos y los persas, los hizo con Grecia y también con Roma, con el Imperio Romano. Cuando el pueblo de Israel le falló y no le creyó al Señor, entonces Dios tuvo que moverse de otra manera. Ahora, es interesante lo que estamos viviendo en estos tiempos. Porque en estos tiempos, en Apocalipsis capítulo 16, se menciona el juicio que vendrá contra este reinado de los últimos tiempos, que es un resurgimiento, un renacimiento. ¿Recuerdan de qué? ¿Del imperio qué? Romano. Del imperio romano. A Roma nadie lo conquistó. Nadie lo conquistó. Así que el imperio romano es una extensión de este reinado de gobierno, de esta política que va a dirigir todo el mundo en los últimos tiempos en los que vivimos. Quiero que veamos el capítulo 16. Y en el capítulo 16 se mencionan las copas de la ira de Dios. Son 3 juicios que vienen hacia el mundo. Los primeros juicios los vemos en el capítulo 4 y 5, que son ¿recuerdan? Los sellos, este rollo en los sellos. Y cuando se va rompiendo cada sello, va cayendo un juicio sobre la tierra. Apocalipsis no tiene una secuencia. Así que no piensen que el capítulo 7 y 8, después del capítulo 7 y 8, sigue el capítulo 9. Es cuando se cometen errores de teología. Siguen otros capítulos donde viene la ira del Señor y lo vamos a ver detalladamente.
por lo que estamos viendo exactamente en Europa hoy en día. Dos bloques, amén. Europa y Rusia. Ninguno de los dos se va a quebrar. Uno va a atacar al otro va a sancionar al otro. Y es interesante lo que va a pasar en estos tiempos. Y para nosotros es algo bien especial. Vean el versículo 1 del capítulo 16. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira. ¿De quién? De Dios. Vayan conmigo al capítulo 4 para que podamos ver cómo es que Dios comienza la ira sobre el mundo entero. Dios le muestra a Juan el juicio que viene sobre el mundo entero y cómo nadie podía abrir ni ver el rollo que tenía los 7 sellos. Ese rollo es el título, o en otras palabras, el que tiene la autoridad sobre la tierra. Y el único que tiene autoridad sobre la tierra para poder hacer lo que Él quiere hacer, ¿quién es? Cristo Jesús. Por eso en Apocalipsis van a ver algunas frases donde dice: escóndanos de la ira ¿de quién? Del Cordero. Escóndanos de la ira del Cordero. Vean el versículo 1 del capítulo 6. Entonces vi el Cordero que abrió uno de los sellos, y uno de los 4 seres vivientes vino a decir con gran voz, como de trueno: ven y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí vemos el comienzo de este reinado. Versículo 3 dice: cuando abrió el segundo sello, viene otro de los juicios. El versículo 5 viene el tercer sello, es quebrado, y viene otro de los juicios. Y el versículo 7, se abre otro de los sellos, se quiebra otro de los sellos, y viene otro juicio de Dios. Versículo 9 es el quinto sello, y en el versículo 6 se menciona el sexto sello. Y cuando se menciona el sexto sello sucede algo. Entonces Dios comienza a sellar a 144,000 de las 12 tribus de Israel, que están dispersos en todo, ¿en dónde? Todo el mundo. Esos 144,000 judíos, israelitas, propagados en todo el mundo, se van a levantar contra el gobierno del anticristo, el gobierno mundial de Europa. Y es interesante, tomen en cuenta que este líder mundial será judío, europeo. Interesante lo que estamos mirando ahorita. No quiero decir que lo que estamos mirando ahorita en cuanto a Europa pueda ser el anticristo. No lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero esa persona no se va a levantar hasta que la iglesia sea retirada. Pero es interesante, en el capítulo se menciona de ahí, Dios sella a sus escogidos. Nadie va a poder tocarlos. Ni siquiera este líder político completamente poseído por Satanás. Tal grado Dios los va a proteger. Y en el versículo 4 hasta el 8 se mencionan quiénes son esos 144,000. 12,000 de Judá, versículo 5. 12,000 de Rubén. 12,000 de Gad, versículo 6. 12,000 de Aser. 12,000 de la tribu de Neftalí. 12,000 de Manasés.
12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, y el versículo 8, los últimos tres. Zabulón, 12,000, José, 12,000, ahí en el 7, del 5 al 8, el versículo 8, 7, 8, vean, Zabulón, 12,000, José, 12,000, y Benjamín, 12,000 sellados. Son 144,000. Después de eso, mira a Juan, una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las tribus, pueblos, lenguas, que claman a Dios, que la salvación pertenece a Dios y a su Cristo, al ungido de Dios. Dios, Cristo Jesús, siendo mismo Dios en la carne, que vino y pagó sus pecados por nosotros ahí en el Monte Calvario. ¿Por qué les menciono esto? Porque hasta el séptimo sello se menciona en el capítulo 8. Y en el capítulo 8, cuando se quiebra el séptimo sello, comienzan a tocar 7 trompetas. Hace unos días, mi esposa se levantó en la madrugada, eran las 1:58 de la mañana. Y se levantó, yo estaba bien dormido. Y cuando se levantó, se asomó por la ventana. Y cuando se asomó por la ventana, empezó a gritar. Y cuando empezó a gritar, mi hijo, porque así me dice, ¿sí? Me dice, soy su bebé, ¿sí? Mi hijo, levántate, mira lo que está en el cielo. Y cuando dijo eso, créanmelo, dije yo, algo está pasando. Despiértate, mira lo que está en el cielo. Me despertó así. Y cuando me asomé, yo no alcancé a mirar nada. Vente por ese lado para que lo veas. Y miramos esto que iba cayendo. En mi mente dije, es alguna bomba atómica. Eso es lo que se vino a mí. Es algo que va a pasar. Pero le di gracias a Dios por la manera en que se levantó, en que me despertó. En veces el Espíritu Santo, a través de cualquier detalle, nos va a mostrar, nos va a decir, estén listos. Porque dice la Escritura que la venida del Señor será como un ladrón, ¿qué? En la noche. Cuando menos lo esperan, Jesús vendrá. Y una vez que su iglesia sea retirada, y me refiero a su iglesia, a todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en cualquier parte del mundo. No me refiero a un templo en particular, a una denominación en particular. Todos aquellos que fueron perdonados por Cristo Jesús. Dios nos llevará con Él. Y de ahí comienzan la segunda parte del juicio. Pero el capítulo 5, que miramos, capítulo 5, que habla y 6, que habla de los sellos, ahora el Señor los va a aclarar. ¿Cómo es que cada sello va a traer algo? Cuando esos sellos se rompan. Solo Cristo puede romper esos sellos. Algunos creen que los sellos pueden referirse al principio de dolores de alumbramiento que habla Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 también. Cuando antes de que venga este ser diabólico, que van a atentar contra él, dice Zacarías capítulo 12 y 14. Antes de que él venga, posiblemente eso sea lo que Dios
Jesucristo se refiere cuando dice en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, que se levantará nación contra nación y ¿qué? Reino contra reino. Y habrá enfermedades, dice. Y habrá hambrunas, dice, pero todavía no es el fin. Así que el capítulo 8 menciona en el versículo 7, se toca la primer trompeta y hubo granizo y fuego mezclado. Y quiero que noten algo en cada vez que se toque la trompeta. Se quemó la tercera parte de los árboles. Versículo 8, se toca la segunda trompeta y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de todos los animales, de todos los peces que había en el mar. El versículo 10, se toca la tercera trompeta y cayó una estrella ardiendo, dice, sobre la tercera parte de los ríos. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en veneno, en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas que se volvieron amargas, venenosas. Noten que una tercera parte de los árboles y de las hierbas se quema, una tercera parte de los peces del mar muere, una tercera parte de las aguas en el mundo se envenenan. Y el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiera luz en la tercera parte de día, y asimismo en la noche. Este va a ser un tiempo horrible, horrible. Es el juicio de Dios contra un mundo que ha rechazado el plan de salvación que Él envió al ser humano, que es Cristo Jesús. A lo mejor dirán ustedes, pastor, ¿cómo podemos escapar de esto? Podemos escapar, como dice Mateo capítulo 5. ¿Recuerdan las 10 vírgenes? 5 tenían ¿qué? Aceite, y estaban esperando a su esposo. Una iglesia que espera a su esposo, que es Cristo Jesús. Una iglesia que espera a aquel que redimió y que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario. No solamente, ¿saben qué? Cada vez que nos reunimos, cada día dependemos de Él. El quinto ángel, dice, tocó la trompeta y una estrella cayó del cielo. Y cuando cayó esa estrella, vean el versículo 5, cuando cae, se abre el pozo del abismo y salen esta clase de langostas, esta clase de demonios que están encerrados, dice Judas. La carta de Judas dice que están encerrados ahí porque son tan tremendos, tan malvados, que van a ser sueltos durante la gran tribulación. Vean cómo los describe. El versículo 5 dice, pero no se les permitió que mataran a los hombres, sino que los atormentaran por 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Imagínense, cuando esa clase de seres diabólicos, demoníacos, que salen del centro de la tierra, que se les permite salir del centro de la tierra y morder a las personas. Y cuando los muerden, no mueren. ¿Han visto las películas esas de los zombies? Satanás sabe eso. Eso es lo que va a suceder. Así que si alguien quiere quitarse la vida, se da un balazo y sigue vivo. La muerte huye de ellos. Porque no es la muerte física lo más tremendo, es la muerte espiritual, la muerte segunda que describe la palabra de Dios. Y la muerte segunda es cuando alguien va al cielo, se presenta ante Cristo Jesús y escucha las palabras siguientes.
Apártate de mí, agente de iniquidad, nunca te conocí. Porque no quiso la salvación que Dios le ofrecía a través de Cristo Jesús, que es por gracia y por fe. Así que por 5 meses, imagínense gente despedazada sin morir. Dios les va a dar a probar un poco de lo que es el infierno eternamente, para que los que lo vean puedan temer y no aceptar a este líder político mundial que va a marcar. Y ahora, qué interesante, ¿no? Lo que ahora están diciendo. El tatuaje de salud. ¡Wow! Y no le llamaron de otra manera. En la mano derecha serán marcados o en sus frentes. ¿Ustedes creen que lo que están haciendo es con lo de, con la, cuando miden la qué? ¿Dónde las ponen? En la frente. ¿Aquí o aquí? Interesante. Porque están entrenando al mundo. Y ahorita, les decía anteriormente, que ahorita ya la sociedad está haciendo el trabajo del gobierno, del comunismo o del totalitarismo que va a existir durante ese tiempo. Cuando ustedes van a una tienda, ¿qué es lo que sucede? La misma gente les dice que, oiga, pero si nomás voy a caminar de aquí a allí, no, póngase qué, póngase el pañal en la boca. Si no se pone el pañal en la boca, no pasa, no come nada, no le servimos. La gente ya está haciendo el trabajo, se va a preparar. Ahora, quiero que vean algo más aquí. Vean, ahora sí, en el capítulo 9 se menciona capítulo 9, versículo 1 se toca la trompeta, salen esos demonios y vean los líderes de estos demonios, el versículo 11. Porque sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que quiere decir destructor o lugar de destrucción. Y en griego es Apolión, que quiere decir destructor. En ambos significa lo mismo. Versículo 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, el cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados. Y de ahí viene esta invasión que viene hacia Israel con China. Ahora lo vemos. Es el único país con 200 millones de soldados. Y vean el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte. ¿De qué? ¿Saben lo que significa eso? ¿Tercera parte de los hombres? Habemos 7.700 millones de habitantes en el mundo. Casi 8.000 millones de habitantes. Una tercera parte significa que 2.300 millones de habitantes van a morir. Interesante, ¿no? Lo que decía este hombre de la puertita. Y lo voy a decir así porque posiblemente nos bajen los videos. El Bill Puertitas, ¿sí? Él decía algo interesante. Tiene que haber una despoblación en el mundo. Tiene que haber una despoblación en el mundo. A como dé lugar. Somos muchos. Y lo he dicho anteriormente. Es falso eso. No hay una sobrepoblación en el mundo. Nada más que entre menos gente hay, ellos pueden controlarlos mejor.
gente completamente diabólica, satánica. El versículo 16 dice, y el número del ejército de los jinetes eran de 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes que tenían corazas de fuego, zafiro, azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertos la tercera parte de los hombres, por el fuego y el humo y el azufre que salía de sus bocas. Y Dios siempre que trae un juicio lo trae con un propósito. Vean el versículo que sigue. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas. El versículo 20 dice, los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, ¿qué dice? Se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios. ¿Y qué dice? Y las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Interesante. Por eso Dios nos dice, Dios no necesita que nos postremos ante una imagen de piedra, de oro, de fierro, de barro. Imagínense, para poder postrarnos delante de una imagen, andar teniendo que cuidar una imagen. Por eso es que la iglesia tradicional ha llevado a la idolatría a millones y millones de personas y han quedado cegados por no leer la Escritura y aceptar la palabra de Dios como el Señor lo ha declarado. Dios no necesita imágenes, hermanos. Gloria a Dios por un Dios que nos cuida, amén. No tenemos que andar cuidando la imagen. Dice que no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Quiero que vean esa descripción, porque esta descripción que se menciona aquí existe en un gobierno llamado la Bestia. Y en ese gobierno llamado la Bestia, que es Babilonia, es lo que vamos a ver ahorita en estos versículos. Vayan ahora sí conmigo al capítulo 16 de Apocalipsis. Así que se toca esa trompeta. En el capítulo 11, 15 se toca la última trompeta, y cuando se toca la última trompeta vienen las copas de la ira de Dios. Así que pueden estar pasando secuentemente. Mundialmente van a empezar a suceder. Capítulo 16, entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Con qué razón los 144,000 cuando el Señor los sella, estos 144,000, y aún todos los que crean a través de estos 144,000 judíos durante ese tiempo, se van a levantar contra el gobierno mundial y le van a decir, no reciban esa marca, no la reciban, no la tomen, no lo hagan? ¿Por qué? Porque va a venir un cáncer terrible a sus cuerpos. Durante ese tiempo, gloria a Dios que no vamos a estar aquí durante ese tiempo, amén. El versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. ¿Recuerdan lo que miramos en cuando se tocó la trompeta? Se tocó la trompeta y una tercera parte de todos los ¿qué? Peces del mar murieron. Pero aquí mueren todos los peces del mar. ¿Se imaginan la pestilencia que va a haber?
Y dejen eso, porque vamos a seguir leyendo por lo que sigue diciendo. Versículo 4 dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres, el que era y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se la merecen. También oí otra voz que del altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. ¿Y qué? Justos. Señor, gloria a usted, que usted está trayendo ese juicio, es lo que dicen los santos. Solo Dios puede traer ese juicio. Hoy en día es increíble lo que está pasando en el mundo. En estos tiempos, desde el año 2020 y estos 2 años, ha habido trata de personas impresionantemente. Esas personas que están ahí arriba es como si tuvieran sed de perversidad hacia los niños, hacia las jóvenes, hacia los jóvenes. Dios vino a rescatarnos de eso, amén. Dios vino a rescatarnos de la inmundicia del mundo, de la pudrición del mundo, para que el mundo pudiera ver la santidad que Dios es a través de hijos e hijas que le entregan su corazón, que le entregan su mente, que le entregan su forma de hablar, que le entregan su forma de actuar. Así que cuando se van tocando se van derramando estas copas, y vean, el cuarto ángel derramó versículo 8, derramó su copa sobre el sol, el cual fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre ¿de qué? De Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. ¿Cuál era el propósito de los juicios? En vez de pensamos y decimos, ¿por qué Dios me está permitiendo esto en mi vida? Dios lo está permitiendo en su vida, ¿sabe por qué? Porque a lo mejor hay algo en su vida que está mal en su corazón y Dios quiere quitarlo de su vida. Dios quiere limpiar de su vida. Y en vez de cuando vienen cosas a nuestra vida, debemos de preguntarnos, Señor, ¿por qué usted está permitiendo que venga esto contra mí? ¿Por qué ha venido contra mí? Para que pueda decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Lo recibo como mi Señor. Quiero caminar en santidad con usted, Señor. No quiero vivir ya así, Señor. Pare esas plagas en mi vida. Pare, Señor, ese juicio contra mi vida, Señor, contra mi familia, contra mis hijos, Señor. Se para, Señor, porque solamente en usted somos bendecidos, Cristo Jesús. Y vean el versículo 12. 10, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Recuerdan? La bestia es el ¿qué? Este gobierno mundial que tomará control de todo el mundo. Así que cuando lean bestia, pónganle ahí nomás gobierno. Y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, sus cánceres, que vendrán sobre ellos a todos aquellos que reciban la marca de la bestia, que es el 666. Dice, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el cual se secó para preparar el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes ¿a qué? Subrayen eso porque es interesante. Porque viene una gran decepción al mundo. Una gran decepción al mundo. Un gran engaño. A tal grado que si es posible, Satanás y este gobierno político mundial
europeo, y voy a recalcarlo, europeo. Y este falso profeta que está sentado en el Vaticano, en Roma, va a engañar y va a salir, y vean lo que dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los gobiernos de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, del que describimos en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. En el capítulo 16, que vamos a ver ahorita, y que estamos mirando ahorita, de Babilonia. Babilonia es un tipo de un gobierno de Nimrod que le dijo a Dios, no te necesitamos para que dirijas nuestras vidas. Nosotros podemos ver los astros y dirigir nuestra vida sin Dios. No necesitamos a Dios en nuestro medio. Y eso es lo que hace. No necesitamos a Dios en nuestro medio. Interesante lo que está pasando en ese tiempo. Somos dependientes de Cristo Jesús, hermanos. Cuando nos hacemos independientes, es decir, no quiero escuchar, no quiero ver. Somos dependientes completas. Dios nos guarde de hacernos independientes de nuestro Salvador. Amén. Y el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, y un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Y la gran ciudad se convirtió en 3 partes, refiriéndose posiblemente aquí a Jerusalén, cuando se refiere a la gran ciudad, teniendo su sede de gobierno, en Jerusalén, porque el anticristo va a poner su sede, ¿sí?, en Jerusalén. ¿Para qué? Para que todas las naciones, para que vaya Gog contra ella y aniquile a todos los judíos. Son 2 fuerzas, hermanos. No crean que Gog es bueno, ¿sí? No crean que Gog es bueno y ni tampoco, ¿saben qué? No crean que la bestia es buena. Ellos van a salir a engañar al mundo entero. Al mundo entero, a los reyes. Es increíble lo que ha pasado en ese tiempo. Es un engaño que aún hijos de Dios a lo mejor han creído. Vean el versículo 19, dice, la gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y el capítulo 17 menciona la condenación hacia estos 2 reinos, el reino político y el capítulo 17, el reino religioso, y el capítulo 18, el reino político. Sí, el reino político. Tomen en cuenta eso. Así que cuando ustedes escuchen, especialmente en los medios de comunicación hoy en día, ¿no? Tengamos cuidado lo que escuchemos. Tengamos cuidado lo que leamos. Especialmente los medios de comunicación masivos que existen en Estados Unidos y aquí en México y en el mundo. Porque son medios de comunicación tremendos. No los voy a mencionar porque nos bajan cuando suban estos videos. Pero todos los medios de comunicación
hoy en día van a influenciar y entre más los veamos, más nos van a influenciar, más vamos a creer. Vean el versículo, quiero que veamos esto. Quiero terminar con esto, con estos versículos. Capítulo 17 habla de la gran condenación hacia la gran ramera, que se refiere al sistema religioso, donde van a unificar a todas las iglesias. Van a querer obligar a todas las iglesias. En los últimos tiempos, en estos tiempos, van a obligarnos a poder entrar en un ecumenismo. Y es donde vamos a tener que soltar muchas cosas. Se acabaron edificios, se acabaron todo. Porque ¿saben qué? No vamos a aceptar muchas cosas de esos. En el principio de dolores. A lo que se refiere a la Escritura. Porque la iglesia de Cristo Jesús seguirá predicando hasta que escuchemos la trompeta y seamos llevados con Cristo Jesús. A lo mejor dirán ustedes, pastor, no nos asuste. No nos estoy asustando. Esta es la realidad que estamos viviendo, hermanos. Y Cristo Jesús es nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Cómo vamos a vivir la vida? Vamos a vivir la vida, ¿saben cómo? Para la gloria del Señor cada día. Estén orando por lo siguiente. Dios abrió una puerta para poder presentar el Evangelio en una frigorífico. Y cuando nos dijeron que querían rentar un salón, le dije, no lo renten, yo se los presto. Nosotros se los prestamos, pero sí cabrán unas 150 personas, hasta 200, le dije. Dios abrió esa puerta. Así que en el mes de abril van a venir 150 personas y vamos a hablarles de Cristo Jesús. Y cuando le dije, vamos a poner comida, no, dice, no, nosotros vamos a poner toda la comida. Pues más gloria a Dios, le dije. O sea, Dios obrando. Y es una de las cosas que le hemos pedido a Dios. Señor, no nos cierre la puerta para hablar de Cristo Jesús. No la cierre, Dios mío. Déjenos esa puerta abierta. Porque esa puerta es usted, Jesucristo, para nosotros. Amén. Esa puerta es para nosotros. Así que el capítulo 17 menciona, dice, sobre esta justicia hacia este juicio hacia esta gran sistema religioso. Versículo 2 dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo miramos la semana pasada, ¿verdad? 7 cabezas, que hoy en día es interesante, ¿no? Lo que hoy en día se llama el G7, o las naciones con más poder económico, empresarial, y entre ellas, por eso se le llama el G7. Estados Unidos, Canadá, creo que es Francia, Alemania, también se menciona a Japón. No recuerdo los otros 2, ustedes los investigan. Pero se menciona, es interesante. Una cabeza, dice, una mujer sentada sobre esta que tenía llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer que estaba sentada vestida de púrpura escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vean eso. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué es lo que ha hecho esto? ¿Qué es lo que ha hecho Babilonia?
Y Babilonia es el sistema. Babilonia es cualquier sistema que nos quita la fe y quita la fe de cualquier persona en el mundo para que confíe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la única salvación, amén. Jesucristo dice en la Escritura que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, ¿sino por quién? Sino por Cristo Jesús. Nadie va al Padre, nadie puede ser salvo sin Cristo Jesús. Por pertenecer a esta iglesia nadie es salvo, ni a ninguna iglesia. Es salvo porque somos salvos por la sangre de Cristo Jesús y por su gracia. Es la gracia del Señor la que nos ha salvado. Y el capítulo 18. Después de eso vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios y en guarida de todo espíritu y de albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes, los gobiernos de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella, tal como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle el doble a ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas y muerte y llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Personalmente creo que esta escritura se refiere a dos lugares. Número 1, literalmente Roma. Literalmente Roma. 2, literalmente Nueva York. Algo interesante de lo que dijo y lo que declaró uno de los altos mandos del gobierno de Rusia el día de ayer. Increíble. Dice: estamos listos. Si sentimos como nación que vamos a hacer, que hay peligro hacia nuestra nación, usaremos de armas atómicas. Ellos están listos. ¿Y recuerdan lo que miramos? 2 fuerzas en los últimos tiempos: la Unión Europea, y entre ello incluye a todos los que pertenecen a la OTAN, Estados Unidos, Canadá, todos los que pertenecen a la OTAN, Inglaterra, todos ellos. La Unión Europea y Rusia, ni uno de los dos va a ceder. Ni uno de los dos. Nada más que uno es con números y el otro es con fuerza. Por eso es que va a unificar a la religión islámica para venir y hacerse fuerte. Y entre ellos también China. Estamos viviendo tiempos bien interesantes. Súper interesantes. No crean que han sancionado el petróleo de Rusia, ¿eh? Así que cuando escuchen las noticias que ya no hay petróleo de Rusia en ningún lugar, no es cierto. Estados Unidos está recibiendo petróleo de Rusia. Está recibiendo petróleo de México, de Arabia Saudita. La Unión Europea está recibiendo gas de Rusia y petróleo de Rusia. Pero ahora Rusia dice
yo no quiero que me paguen ya en dólares. Se acabó la hegemonía del dólar. Van a pagarme en rublos mi petróleo, mi gas. Así que Europa tiene miedo en eso y gloria a Dios porque de alguna manera lo que dice Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que estos gobiernos, a pesar de que es barro y hierro cocido, como dice Daniel capítulo 2, dice, son alianzas humanas que no se pueden mezclar. Dijo Alemania, nada, yo quiero todavía el gas ruso, porque si nos lo traen de otro lugar, nos va a costar 3 veces más de lo que nosotros pagamos. Y de alguna manera Dios está obrando. Dios está obrando. Aún en eso, a lo mejor dirán ustedes que es simplemente, una vez más, no va a haber un mundo unipolar ya más. Va a haber un mundo multipolar. Ya no será Estados Unidos gobernando al mundo entero. Y la OTAN. Ya no van a ser Inglaterra, Estados Unidos y Francia dirigiendo todo el mundo. Ahora es China, Rusia, la Unión Europea. ¿Dónde queda Estados Unidos? No sé. La semana que entra vamos a ver la razón por la cual se pierde la sensibilidad para poder discernir entre el bien, entre quién está bien y quién está mal. Y cuando se pierde la sensibilidad de quién está bien y quién está mal, es porque algo sucedió acá. Y porque algo sucedió de haber dejado a Dios. Y lo vamos a ver en detalle. Quiero terminar con esto. Quiero que vean en sus casas, y lean completamente el capítulo 18. Porque la semana que entra vamos a ver en detalle todo lo que va a posiblemente venir en estos siguientes, a lo mejor, meses o en ese par de años que vienen. No solamente en el país del norte, sino en Europa, en Israel, porque estamos mirando enfrente de nosotros, una vez más lo repito, la era postamericana. Estados Unidos, Irán, pique, por haber abandonado a Dios. Lo mismo que le sucedió a Israel, a Judá. Y lo vamos a ver en detalle, cómo es que pasó con Israel y Judá. Cualquier nación que haga eso, cualquier nación, cualquier persona, cualquier familia que dice, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo pienso, esto es lo que... Y pierde el discernimiento cuando deja a Cristo Jesús y deja la palabra, pierde el discernimiento para poder decir, esto está mal y esto está bien. Y quiero que lo veamos de una manera práctica. Amén. Por último, creo esto de parte del Señor, que de la misma forma que conquistaron, serán conquistadas sus tierras. Por cuanto han dejado y llenado sus vidas tras la vanidad de su imaginación y tras la persecución de su desviado corazón y la perversión de su vida. Nadie va a juzgar pecados cuando ellos mismos los hacen. Nadie va a poder decir, aquel está mal, yo estoy bien, cuando ellos mismos los hacen. No se levantarán más aquellos que hagan justicia, porque todos se han desviado y se han hecho inútiles. Los hombres temen como las mujeres. ¿Creen que su pecado los salvará? Tendrán al enemigo enfrente sus propias puertas y sabrán que Dios lo ha declarado.
en su palabra. Dios es un Dios misericordioso. Imagínense cuando declaraban la palabra del Señor. Y el pueblo de Israel no lo creyó. Y el pueblo de Judá no lo creyó. No lo creyeron. No le creyeron a Dios. Dice la Escritura que Dios es el mismo que ayer, hoy y siempre. Y una vez más, Dios no sobrepasa el pecado. ¿Ustedes creen que un ejército poderoso, con todo el armamento que tienen, va a poder vencer cuando entre ellos tienen a hombres que han cambiado su sexo? Cuando mujeres compiten con hombres que se creen mujeres y ganan los primeros lugares. La semana que entra vamos a ver una escritura muy interesante en Jeremías, capítulo 30, capítulo 16 y algunos capítulos primeros de Jeremías. Muy interesante.